Muy buenas tardes, damos comienzo a la hora del agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo. Este programa sale al aire en vivo los días lunes a las 17 por la 91.1, se repite los jueves a las 17 también por este punto del dial y los días sábados a las 15 por Radio UNE 99.7, la radio de la UNE que está en Corrientes, llegando de esta manera a una audiencia en Resistencia, Corrientes y zonas vecinas. En la conducción y producción del programa, quien les habla, soy Natalia Ambrogio, soy ingeniera agrónoma y periodista agropecuaria, y me acompaña también en la producción del programa Sonia Roldán. Vamos a compartir ahora una entrevista realizada en el marco de la reunión de la Comisión Federal Fitosanitaria, la número 42, que se realizó en Resistencia el pasado jueves 12 de abril y también se prolongó hasta el día viernes 13 de abril del corriente año en el Museo de Medios de Comunicación. La primera entrevista que vamos a escuchar fue al subsecretario de Agricultura del Ministerio de la Producción de Chaco, ingeniero agrónomo Jorge García. Buen día, subsecretario. ¿Cuáles son las principales acciones que están llevando adelante desde su cartera en la provincia de Chaco? Bueno, muy buenos días. En realidad arrancamos 2019 con una emergencia agropecuaria muy grande, muy fuerte, que golpeó casi toda la provincia, pero más específicamente la región sudoeste, así que lamentablemente gran parte de nuestro tiempo de gestión hoy está insumido por el tema emergencia. Por un lado, nosotros al ser organismo de aplicación de la Ley Provincial de Emergencia, velamos por la conformación de todas las subcomisiones locales, las verificaciones de los productores afectados, la emisión de los certificados de emergencia, al margen de una serie de medidas que también dispuso el gobierno de asistencia o de paliativo, especialmente a los pequeños productores. También se está trabajando ahora en distintos proyectos para que desde el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria se pueda, por un lado se está trabajando en un proyecto para comprar retroexcavadoras, que serían, eso lo estamos articulando con Vialidad Provincial y los consorcios camineros y con APA. Esas retroexcavadoras, si se llegan a comprar, si llegamos a buen fin con ese proyecto, serían entre 4 y 6 retroexcavadoras que quedarían exclusivamente para trabajar en la zona productiva y no solo ahora en la emergencia, sino que esas máquinas puedan estar permanentemente bajo, obviamente, la dirección de APA, que es el organismo que tiene la potestad en la parte hidráulica en nuestra provincia, bajo la dirección de APA, haciendo todo el año un trabajo de mantenimiento o incluso, si se llegase a necesitar, de apertura de nuevos canales. Porque el problema es que siempre nos acordamos de los canales cuando tenemos el agua al cuello, ¿no es cierto? Y esto es un trabajo que hay que planificarlo y hay que hacerlo en forma constante. Sería la primera vez que se compren retroexcavadoras desde un área de producción para que queden exclusivamente trabajando en las zonas productivas. Así que ese es un proyecto, la verdad que ya lo estamos cerrando prácticamente, está consensuado con las autoridades nacionales, esperemos que llegue a buen puerto y que se pueda realizar. Exacto. Y después, como siempre estamos ahora, como hicimos todos los años, estamos haciendo una compra de semillas hortícolas, una compra muy importante para todo lo que va a ser la campaña de sementera baja, forrajes de invierno, maíz, ya se planifica más o menos todo el año. Eso va todo dirigido a pequeños productores, esa semilla
llega al productor muchas veces a través de los municipios, a través de los consorcios o organizaciones donde el productor está organizado. Bueno, nosotros trabajamos directamente con esas organizaciones, así que bueno. ¿Y la fecha de entrega cuándo sería? Nosotros todo el año estamos entregando semillas normalmente. Ahora estamos con los blisters de semillas hortícolas para huertas familiares y comunitarias. También se trabajó el año pasado, a fin de año, con materiales para huertas, media sombra, plástico para invernaderos, cintas para riego, etcétera. Así que bueno, eso es todo el año. Esta que yo te hablaba específicamente va a ser más para la parte de sementera baja, o sea, todo lo que es cucurbitáceas, todos los zapallos, sandías, etcétera, que eso arrancan con la siembra en julio, ¿no es cierto? Así que bueno, ya estamos preparando todo eso, pero también se compran otro tipo de semillas, o sea que es bastante grande la compra que estamos haciendo. Ya calculo yo que nos va a alcanzar para todo el año. Sí. Y la reunión que se realiza hoy, que es la número 42 de la Comisión Federal Fitosanitaria, ¿qué importancia tiene? Bueno, esta es una reunión, es un consejo federal que está formado por las autoridades fitosanitarias de todas las provincias, que articulan con el SENASA, que es la Autoridad Fitosanitaria Nacional, y obviamente el Ministerio de Agroindustria, la Secretaría ahora de Agroindustria de Nación, ¿no? Es un ámbito federal donde es muy importante, porque acá se discuten las políticas y las estrategias que se aplican después a nivel nacional y regional para las plagas de cultivos más importantes que están afectando a las distintas regiones. Entonces, acá nosotros, bueno, obviamente nos interesan las plagas de nuestra región, pero en realidad se tratan de todas las regiones sanitarias del país. Entonces, bueno, se discute desde la carpocapsa para el Valle del Río Negro, o la alobesia para la producción de vid en Cuyo, como, bueno, el picudo del algodonero, el H. leven citrus, que ahora está tan... sí, lamentablemente, pero bueno. Así es que bueno, se discuten, se arman mesas de trabajo donde bueno, se pone al día la situación de cada plaga, de los programas nacionales que hay en relación a cada una de estas plagas, y se toman decisiones que después este consejo transmite al Consejo Federal Agropecuario, que es el Consejo de Ministros. Así que... Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchábamos así al subsecretario de Agricultura de la provincia de Chaco, ingeniero agrónomo Jorge García. Como les decía al comienzo del programa, esto fue en el marco de la reunión de la Comisión Federal Fitosanitaria que se realizó el pasado jueves y viernes en Resistencia. Esta era la reunión número 42 y era la primera del año 2019, con la participación de representantes de 11 provincias argentinas. En la oportunidad se resolvió por unanimidad que Tucumán continúe en la presidencia, Córdoba ocupe la vicepresidencia y Chaco la secretaría. En la sesión se debatió sobre temas de gran interés para las distintas regiones del país, como la aplicación y avances del Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, los convenios con el Instituto Nacional de Semilla, INASE, la Ley de Envase de Productos Fitosanitarios, los planes nacionales de aplicación de esta materia y el avance de plagas en producciones específicas, como el arándano y la frutilla. El picudo, la plaga del algodón, que sigue ganando territorio en las provincias productoras del textil, mereció un tratamiento especial, donde los técnicos hicieron un resumen sobre el estado de situación en la que se encuentran, como consecuencia de las variables climáticas que afectaron a la región del noreste argentino. Chaco y Santiago del Estero plantearon a las autoridades del SENASA la necesidad de ampliar y profundizar el monitoreo de la plaga, tema que será incluido en la agenda del organismo federal
que aprovechó para anunciar la próxima entrega de feromonas a productores algodoneros. Ahora vamos a escuchar la entrevista realizada al director de cultivos intensivos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, ingeniero agrónomo Fernando Langoni. Hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Fernando Langoni, soy ingeniero agrónomo, director de cultivos intensivos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Estamos acá en Resistencia, en el CFF, en el Comité Fitosanitario Federal, donde se reúnen las áreas de producción o de agricultura, los secretarios o subsecretarios de las distintas provincias. Esto es un organismo que trabaja un poco a la par de lo que es el CFA. El CFA junta a los ministros con temas técnicos y políticos. Esto es eminentemente más técnico. Esta es la reunión número 42 ya en la historia de la comisión, donde se renuevan autoridades y demás. Y bueno, este año estamos presentes, siempre la Secretaría de Agroindustria de la Nación participa, pero este año la idea es hablar un poco de algunas novedades en cuanto al tema de ley de envases y ley de aplicaciones y esto que se viene, en el cual es estrictamente de nuestra área, es las buenas prácticas agrícolas obligatorias a partir del 2020 para fruticultura y 2021 para horticultura. Así que venimos, se vienen firmando convenios con las provincias y para realizar planes de trabajo en forma conjunta y acorde a cada una de las temáticas provinciales, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Usted decía que es la reunión número 42. ¿Cuándo se formó esta comisión? Esta comisión tiene muchos años y la realidad es que más allá de los años lo que ha tenido continuidad. Y es muy bueno como ámbito de discusión y de intercambio, porque desde afuera nos parece que las distintas realidades productivas del país son totalmente distintas y somos únicos, y a cada provincia le parece que es así, y en realidad en este contexto es donde los profesionales toman conciencia y se dan cuenta que la problemática es exactamente la misma, puede tener un matiz, pero el fondo de las cuestiones es el mismo, y hay temas que atravesan a todas las producciones. El ejemplo de las buenas prácticas o el ejemplo de envases o las cuestiones sanitarias. Es importante hoy también la participación de SENASA. ¿Por qué? Porque hay programas nacionales sanitarios, y cuando hay un programa nacional sanitario, la plaga no reconoce un límite de un departamento o de una provincia. Entonces, la importancia de este ámbito es que las políticas públicas que pueden el gobierno nacional, Secretaría de Agroindustria, SENASA o la temática desde el lado del INTA, tienen que ser en forma conjunta, armoniosa, y a su vez por regiones y con distintas provincias. Por eso es importante y fundamental este ámbito de trabajo en grupo, digamos. Hoy todo el país va a estar acá representado. Sí, creería que la mayoría de las provincias, sí. Últimamente es algo que se ha logrado y que se pone en valor. En el último CFA creo que estuvieron prácticamente todas las provincias y muy pocas ausentes. Hoy entiendo que acá también, y eso es importante, porque aparte esto no es una cuestión de obligatoriedad. Esto es una cuestión de motu propio y un lugar creado y ganado por las provincias de trabajo conjunto de ellos. Nosotros como Nación participamos, venimos invitados, aclaramos, nos llevamos mucha información y muchas opiniones para políticas públicas, pero es importante que en este ámbito se discuta y se charle entre pares de las provincias, porque eso es lo que nutre a que la política pública después sea aplicable. Si se trabaja como históricamente, como en otras épocas se ha hecho, desde un escritorio en la ciudad de Buenos Aires, sin el contexto de la realidad local, del interior en general, por así decirlo, podemos errarle mucho. Entonces es mucho más fácil que salgan desde acá esas ideas y esas propuestas, o que se discutan entre nación y provincia para sacar algo conjunto y sustancioso. Un mensaje que usted quisiera dar a la comunidad en general.
En realidad, yo creo que no, vivo en el interior, circunstancialmente trabajando en Capital Federal. Siempre desde el interior tenemos la imagen de que no somos tenidos en cuenta. Y yo creo que no es así. Y en realidad, por lo menos en el ámbito productivo, me refiero a eso, somos muy tenidos en cuenta. Y se escucha y se debate y no siempre están al alcance de la mano las soluciones. O hay soluciones que van a llevar tiempo y cuestiones de mejoras. Y en esto hablo desde una ruta hasta un puerto o un puente, hasta las mejoras para la salud pública o una obra de infraestructura para un barrio. Lamentablemente cuestiones que llevan tiempo y que se necesitan condiciones acorde del país para llevarlo adelante. Pero creo que el mensaje pasaría por ese lado, digamos, no estamos tan a la defensiva de que Capital Federal, por así decirlo, los porteños nos discriminan o no nos quieren, sino mucho y yo diría que todo en nuestra área se hace pensando en el interior. Queda claro que hace unos días, hoy se va a tratar el tema, tuvimos una reunión importante con todas las provincias en cuanto a la ley de envases y se habla de que estuvieron 16 provincias, 17 provincias y Cava, digamos, como invitado a escuchar. La realidad es que los que participan activamente y la problemática está en la provincia, entonces muy lejos está eso de dejar fuera a la provincia y de sentarse en Buenos Aires, porque la producción sabemos que está en el interior. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Eran las palabras del director de cultivos intensivos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, Fernando Langoni. Y para dar el número preciso de la totalidad de provincias que tiene la Argentina, solo estuvieron presentes 11. El ministro del Chaco, el ministro de la Producción, Marcelo Repetto, dijo: este es un ámbito federal que nos permite trabajar en políticas públicas de mediano y largo plazo, que tienen que ver con la sanidad vegetal. Y las provincias que estuvieron presentes fueron Corrientes, San Luis, Jujuy, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Córdoba, Neuquén, La Pampa y además Chaco, que fue la provincia anfitriona. Vamos a la música y ya volvemos. Continuamos en la hora del agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo. El Instituto Agrotécnico tiene sus oficinas y laboratorios en Avenida Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia y los horarios de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19 horas. Vamos a escuchar ahora la entrevista realizada a la ingeniera agrónoma Vanina Balbi, quien pudo asistir al Congreso de Agroecología que se realizó en Paraguay y además ella es integrante de una materia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE que se llama Introducción a las Ciencias Agrarias. Buenas tardes, Natalia. Primero, agradecerte por invitarme a poder difundir acá cuáles son los temas relacionados con las diferentes cátedras y trabajos que hacen los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Un saludo a toda la audiencia. Y respecto del curso que hemos realizado los integrantes de la cátedra de Introducción a las Ciencias Agrarias sobre agroecología en Asunción del Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, en el campus San Lorenzo, en el mes de marzo. Este curso tuvo la participación de dos profesionales importantes a nivel mundial en el tema, que son de la Universidad de California, Miguel Altieri y Clara Nichols. Y después hubo también disertantes locales. Los disertantes locales estaban vinculados a las asociaciones de productores, o sea que era un curso taller, diríamos, donde se comentaban muchas situaciones y se intentaban aplicar
las teorías o todos los datos de las investigaciones que vienen realizando estos profesionales y que puedan tener una llegada, diríamos, al productor. Si yo tendría que pensar qué nos dejó o qué me dejó de importante este curso, me llamó mucho la atención y concatenando, ¿no es cierto?, con otras cosas que vienen ocurriendo en nuestro país, la importancia que está tomando este tema de la agroecología, que antes se lo tomaba muy como para pequeños productores, a pequeña escala, y bueno, por ahí no era tan relacionado tampoco con lo que se consumía, o sea, no había una relación directa entre el consumo, diríamos, de la población y la agroecología. Entonces te comentaba que me parece muy importante este avance que ha pasado, que está ocurriendo, diríamos, del tema en todos los países. Y es interesante ver profesionales de altura, diríamos, acá en la zona, que más que nada están trabajando en zonas tropicales y subtropicales. Pero otra cosa interesante es que el curso, así como lo decía su título, pretendía avanzar en este tema, diríamos, de la agroecología sobre los sistemas de producción, diríamos, de alimentos actuales. Entonces esa palabra avance quiere decir que realmente viene avanzando el conocimiento, como que no hay tanto estudiado al respecto, y más que nada para nosotros en nuestro país, a la escala que se trabaja en la producción de alimentos, es muy interesante que esto avance rápido para poder con el tiempo ir transformando nuestros sistemas de producción, ¿no? Bueno, nosotros asistimos a este curso con el ingeniero Germán Pérez. Los dos somos docentes de la Cátedra de Introducción a las Ciencias Agrarias, que es una materia seminario que está ubicada en el primer semestre de primer año de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la carrera de Ingeniería Agronómica. Nosotros tenemos este contenido tenemos este tema, diríamos, como contenido de la materia, como una forma de abordar, diríamos, de manera holística a la producción agropecuaria. Luego de esto nosotros damos contenidos que tienen que ver con los sistemas de producción actuales en el NEA, o sea, en cada una de las provincias del NEA, y cuáles son esos sistemas, si son del orden agrícola, forestal, ganadero, y cada uno de esos sistemas de producción ocupa una unidad temática en nuestra materia. Bueno, Introducción a las Ciencias Agrarias es una materia que es relativamente nueva, que se incorporó al plan de estudios de la facultad en el 2006, y sus objetivos, diríamos, el objeto de haber introducido esta materia tenía que ver con que había un alto desgranamiento en todas las facultades de agronomía y de veterinaria del país. Entonces se incluyeron estas materias como para que los estudiantes, y más que nada los que no tenían tanto contacto con el campo, puedan introducirse al objeto en sí de la carrera y afirmar su vocación, diríamos. Como en los primeros años, los estudiantes tienen contenidos más que nada en matemáticas, química, física, y por ahí no tienen una relación con el campo, con la producción regional. Se intenta relacionarlos con las actividades propias de nuestra profesión y de nuestra región. A su vez tiene una dinámica de trabajo que, como lo decía anteriormente, es una asignatura con modalidad seminario. Tenemos pocos contenidos, pero muchos trabajos en grupo con los estudiantes, y bueno, tenemos muchos ayudantes alumnos que están en años superiores. Dos tenemos que son pagos, pero muchos que lo hacen ad honorem para colaborar y ayudar a sus compañeros, que vendrían a ser como hermanos menores de ellos en la carrera. Era parte de la entrevista realizada a la ingeniera Balbi. Vamos a ir ahora a una pausa y ya volvemos en la hora del agrotécnico.
Estamos en la hora del agrotécnico. Este programa sale al aire los días lunes por la 91.1 Radio Universidad desde las 17 horas. Se repite los jueves también por la 91.1 a las 17 horas y los sábados a las 15 por Radio UNE 99.7. Vamos a seguir escuchando la entrevista a la ingeniera agrónoma Balbi de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Otro de los objetivos de esta materia es promover las habilidades de lectocomprensión de textos técnicos, científicos y académicos, y las habilidades de ellos para la búsqueda de información bibliográfica y poder discernir entre toda la información que hace ruido hoy en las redes. Intentamos mostrarles cuáles son las informaciones bibliográficas de valor que ellos tendrían que identificar y buscar para poder apoyarse en el futuro en los conocimientos que van adquiriendo durante la carrera y que se puedan apoyar en estas bibliografías. La materia de introducción a las ciencias agrarias se cursa entonces durante el primer semestre, o sea, los 2 primeros trimestres del primer año de ingeniería agronómica. Tiene una carga semestral de 100 horas y esta está dividida en horas de exposiciones de los docentes, pero más que nada en un diálogo, diríamos, con los estudiantes. Y después, se les proporcionan textos como para que ellos puedan leerlos y seguir consignas, hacer análisis de esos textos, que puedan tener alguna metodología de análisis de los textos. Trabajamos mucho en el aula, en grupo, por supuesto. Algunos por ahí quieren salir a la galería a poder leer el trabajo y luego discutimos al final de la hora, terminado, diríamos, las horas de clases. Se discuten las consignas, como si las entendieron, damos algún pantallazo general sobre las respuestas, entre ellos mismos van conversando más que intentamos nosotros que ellos se animen a discutir y a sentar posiciones sobre lo que leyeron. Y ellos después entregan los trabajos, por eso decimos modalidad seminario, entregan esos trabajos y después los complementamos con viajes a campo, o sea, visitas a establecimientos, a instituciones como INTA, por ejemplo, y tenemos un viaje final que es de un día completo, allá por el final del cursado en agosto, donde ellos conocen un productor que para nosotros es una manera bien a gran escala de mostrarle cómo el productor puede realizar el cambio de uso del suelo, modificando el monte nativo, por supuesto siempre dentro de las normas vigentes, y se lo mostramos in situ en un productor del Chaco que hace cambio de uso del suelo y hace ganadería, hace silvopastoril, producción silvopastoril y agricultura. Y le mostramos cómo va evolucionando el campo del productor mediante imágenes satelitales. Y al finalizar el cursado, cada grupo, que es entre 6 y 10 alumnos, tienen que preparar una monografía que la tienen que defender en forma oral, ocupando 15 minutos o 20 minutos, dependiendo del año, le damos más o menos tiempo según la cantidad de grupos que hay. En donde ellos defienden ese trabajo en forma oral, y el trabajo tiene que ver con un diagnóstico agroecológico de algún establecimiento que ellos elijan. En el lugar que ellos elijan lo tienen que, por supuesto, identificar, entrar a utilizar todas las herramientas que utilizaron durante el año, por ejemplo el Google Earth y el Google Earth Pro, todas las que sean las páginas de INTA con las cartas de suelo, de todas de las provincias del NEA, de las 4 provincias del NEA, y también la información climática, y mediante eso tienen que hacer un diagnóstico del establecimiento que eligieron y hacer alguna producción que ellos puedan llegar a buen fin. Todo ello también
con un análisis FODA, diríamos, de la producción, pero todo desde el punto de vista agroecológico. Bueno, y respecto de esta pregunta de si los estudiantes realizan tesinas o pasantías, yo también trabajo en otra cátedra acá de la carrera, que está ubicada en finales de cuarto año y el primer trimestre de quinto, que es en general con una de las últimas materias que rinden los estudiantes como para recibirse. Ellos después tienen que realizar un trabajo final de graduación que tiene 2 modalidades, tesinas y pasantías. Y yo como docente de esa cátedra es que suelo ser directora o asesora de estudiantes que desean trabajar en los temas que yo hago investigación o el seguimiento de alguna parcela. Estas 2 modalidades de trabajo final de graduación se dividen principalmente por la afinidad o la necesidad que tenga el estudiante de realizar un trabajo de investigación, que serían las tesinas, o un trabajo más bien a campo, como una estadía en algún campo o un seguimiento de algún cultivo o de un sistema de cultivo, que sería una práctica profesional, que serían la modalidad pasantía. Bueno, en los últimos años, o sea, hace más de una década, he tenido pasantes o tesistas alrededor de entre 5 y 8, algunos años 10 estudiantes al año. Y bueno, es un trabajo arduo porque uno tiene que atender sus necesidades y bueno, y uno va aprendiendo también según de qué región sean ellos, o en este intercambio de ida y vuelta entre el docente y el estudiante. El docente también aprende mucho, sobre todo por cómo hacerse entender, sobre pedagogía, el conocimiento de las realidades que ellos tienen en su región. Y bueno, como ustedes saben, los estudiantes de nuestra facultad vienen de toda la región NEA, y bueno, pueden ser tomados como las 4 provincias, o también puede incluirse, o sea, sería Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, y también podemos incluir estudiantes del norte de Santa Fe, que vienen mucho a estudiar a nuestra facultad. Bueno, y respecto de cuáles son los temas en los que los estudiantes se acercan a mí para realizar, como yo tengo la suerte o por ahí una fortaleza de recibirlos en primer año en introducción y después de estar en una de las últimas materias de la carrera, me estoy dando cuenta de este viraje que están realizando las camadas de estudiantes o las cortes de estudiantes respecto de lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con la producción agroecológica o con la agroecología, ya que la agroecología es relativamente nueva y nos está dando un cambio o una alternativa de producción a lo que es la agronomía convencional. No hay dudas de que si existen unos cambios hacia el futuro van a ser paulatinos, y esta nueva forma de producir, o que existe hace mucho pero alternativa de producir, se basa principalmente en aplicar conceptos y principios de la ecología al desarrollo de nuestra producción. Entonces esto puede llegar a dar como resultado sistemas agrícolas más sostenibles en el tiempo y con consumidores que estén satisfechos, diríamos, con los productos. Entonces, desde nuestra materia Cultivos 1, lo que yo estoy últimamente trabajando con los estudiantes, además de cultivos, de trabajos propios en maíz o trigo, propios de investigación, diríamos, estamos trabajando mucho con cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son cultivos que comenzaron a utilizarse con determinados objetivos, serían más bien llamados cultivos de servicio, el servicio que nos da un cultivo que se utiliza entre los 2 cultivos de renta que se realizan en la explotación. Ese servicio puede ser, por ejemplo, la cobertura, puede ser que el cultivo, que se necesite romper alguna densificación subsuperficial del suelo, que se necesite un poco que nuestro cultivo compita o que pueda eliminar algunas malezas difíciles y con los años poder sacarla, diríamos, de nuestros lotes. Y bueno, y eso es lo que por ahí evaluamos y hacemos seguimiento de algunas variedades, de algunas especies, diferentes variedades de esas especies, como por ejemplo trigo, centeno, triticale, vicia, y bueno, ir evaluando cómo se comportan, diríamos, durante el periodo en el que están ocupando los lotes,
y cuáles son los beneficios que dan esos cultivos. Esto es una aproximación, diríamos, a una modalidad donde uno intenta aplicar principios de la ecología, ¿no? Porque estamos poniendo un cultivo como para intentar que éste pueda sacar de nuestro lote a una determinada maleza que se instaló allí por tal vez por un mal manejo, diríamos, del lote. Bueno, entonces ese tema es el que en los últimos años estamos haciendo con los estudiantes acá como trabajos finales o eso en ese caso modalidad pasantía. Bueno, Natalia, me despido de vos y un saludo a la audiencia, a los que están escuchando y bueno, agradecerte a vos y a tu equipo por esta invitación y poder difundir el curso que fuimos a realizar, que yo creo que fue la puntita de un iceberg de un tema que se viene y que vamos a tener que seguir trabajando. Este año hay un congreso de agroecología en la Argentina, que sería el primer congreso, se realiza en septiembre en La Plata. Y bueno, hay muchas asociaciones a las cuales le interesa trabajar en el tema, así que bueno, ojalá que esto avance y que se pueda producir de manera más sostenible de la que actualmente se intenta producir y con consumidores satisfechos, tanto en el precio del producto, que por ahí se cree que los productos agroecológicos o orgánicos, los que son certificados, tienen un precio un poco más alto, pero bueno, creo que con el tiempo eso se va a ir o emparejando o intentando solucionar y que sean tan saludables como el consumidor necesite para cuidar su cuerpo, ¿no? Bueno, hasta luego y muchísimas gracias. Vamos a la música y ya seguimos. Continuamos en la hora del agrotécnico. A continuación voy a compartir con ustedes el mensaje que nos va a brindar la bioquímica Andrea Sirio sobre la importancia, las propiedades que tiene el yogur y cómo lo podemos hacer. Y cómo lo podemos hacer dado todos los beneficios que aporta el yogur a la salud, y aprendiendo a hacer economizamos muchísimo. Así que la idea de hoy, además de ver las propiedades que tiene el yogur, es que podamos aprender a hacerlo para consumirlo en nuestro hogar. Escuchamos lo que nos dice Andrea Sirio. Hola a todos, mi nombre es Andrea Sirio y les voy a comentar un poco sobre el yogur, su origen, la definición del mismo, las propiedades que tiene, cómo se produce y algunas noticias que ocurrieron el año pasado al respecto y el valor nutricional del mismo. Y después, al final de todo, les cuento una pequeña recetita para hacerlo en casa, para ahorrar unos pesitos en el supermercado. Bueno, el yogur se cree que tiene como origen el Oriente Medio hace como 11.000 años, en donde como todo producto en donde hace falta un microorganismo para obtenerlo, fue al azar su producción. Se cree que pudo haber sido una leche que se olvidaron y fue contaminada por este microorganismo necesario, o se cree que, por ejemplo, en el transporte de la leche, el galope del caballo que hacía que se mueva la leche junto al calor y la contaminación de un microorganismo específico hizo que se produzca el yogur. Lo que sí se sabe, que está documentado, es que las tropas de Gengis Khan en el siglo XII relataban cómo tomaban yogur y eso hacía que las tropas estén saludables y fuertes. Cuando uno piensa en yogur se imagina muchos tipos, sabores, texturas, olores, pero su definición está bien regulada por legislación. Entonces yo sé a qué me tengo que atener para que pueda decir que es yogur. En la Argentina, el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 8, es el que lo define. Se entiende por leche fermentada los productos adicionados o no de otras sustancias alimenticias obtenidos por coagulación y disminución del pH de la leche o leche reconstituida, adicionada o no de productos lácteos, por fermentación láctica mediante la acción de cultivos de microorganismos específicos. Estos microorganismos deben estar vivos, activos y abundantes en el producto final durante su periodo de validez. Por lo que el yogur está incluido dentro de esta definición de leches fermentadas y esta fermentación ocurre por cultivos de Lactobacillus delbrueckii, subespecies vulgaricus,
y de Streptococcus salivarius subespecies Thermophilus, a los que en forma complementaria pueden acompañar otras bacterias acidolácticas que por su actividad contribuyen a la determinación de las características de este producto terminado. Cuando yo pienso en la leche, como características que tiene este producto, digamos la leche, es ligeramente ácida, está compuesta por grasas, proteínas, principalmente la caseína, azúcares como la lactosa y vitaminas como la vitamina A, B, D, E y K. Todos estos componentes van a participar activamente en la transformación de la leche en yogur y con la formación de un ácido que es el ácido láctico a partir de la lactosa. Esto es importante porque esta fermentación ácido-láctica puede ser llevada por varios microorganismos, entre los que nombré algunos, estos que aparecen en el código alimentario, pero otros más, y estas bacterias que pueden fermentar se denominan en general bacterias ácidos lácticas o BAL. Pueden dividirse en dos tipos de bacterias según el tipo de producto que producen por la fermentación. En homofermentadoras van a producir principalmente ácido láctico y en heterofermentadoras que además de ácido láctico van a producir ácido acético y etanol. En general, las bacterias ácido lácticas, las heterofermentadoras, son las que se emplean para la producción de los alimentos fermentados, ya que van a acidificar el medio y van a producir bacteriocinas, que son sustancias que inhiben el crecimiento de microorganismos descomponedores y patógenos, además que van a aportar propiedades organolépticas deseables al producto final, que en este caso es el yogur. Para la producción de yogur se utiliza un cultivo iniciador, que estaría formado por lo menos por las dos especies mencionadas anteriormente, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, que muchas veces lo solemos escuchar en las propagandas. Pero no se trata de una simple suma de actividades de estos dos microorganismos, sino que ambas van a actuar independientemente. El yogur es el resultado de una relación simbiótica mutualista. Si una de ellas falla, la otra va a sufrir los efectos de eso. Cuando yo inoculo la leche con estas bacterias y las incubo a 42 grados, que es la temperatura a la que inicia este proceso de transformación de la leche en yogur, el Streptococcus thermophilus se multiplica antes y más rápidamente a esa temperatura. Va produciendo el ácido que es el responsable de la caída inicial del pH a 5. Esta acidificación del medio va a estimular el crecimiento del Lactobacillus bulgaricus, que es el otro microorganismo que está dando vuelta, y este microorganismo tiene una elevada actividad proteolítica, quiere decir que va liberando aminoácidos de las proteínas presentes en la leche. Y además va a producir ácido fólico, y tanto esos aminoácidos como el ácido fólico son factores de crecimiento para el otro microorganismo que está ahí, que es el Streptococcus thermophilus. Y entonces ese va a crecer y multiplicarse. Durante la multiplicación del mismo, va a producir factores de crecimiento para el Lactobacillus y otros productos más. Es decir, que entre ellos se van potenciando. La replicación del Lactobacillus va a acidificar más el medio hasta valores de pH de 4. Este descenso de pH va a provocar que precipite la caseína que está presente en la leche y le va a dar esa solidez al producto final que es característica de este alimento. Cuando el yogur está preparado se debe conservar en la heladera porque justamente como hay microorganismos vivos ahí adentro, si yo no los conservo en la heladera, se van a seguir dividiendo a la velocidad en la que se estaban dividiendo anteriormente. No van a morir, sino que únicamente va a disminuir esa tasa de división. Una vez que, digamos, lo pongo en la heladera, cuando ustedes compraron un yogur van a ver que tienen fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento es la fecha en la cual este yogur se volvió suficientemente ácido para que el consumidor no quiera consumirlo. ¿Por qué? Porque justamente en la heladera no se mueren estos microorganismos, sino que se siguen dividiendo. Y como yo les comentaba anteriormente, esa división hace que acidifique el medio. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más ácido se va volviendo el yogur. Y eso es lo que hace que la gente rechace, si se pasa la fecha de vencimiento, el yogur. Lo que sí no sucede es que aparezcan microorganismos patógenos, sino que el rechazo que se da por la fecha de vencimiento es por la acidez que tiene el producto. Respecto al valor nutricional que tiene el yogur, ustedes deben saberlo también seguramente, que tengo calcio, potasio, magnesio, fósforo y varias vitaminas, incluyendo la del grupo B, dentro de su composición. Además, como les estaba comentando anteriormente, están estos microorganismos vivos
en este yogur, y de acuerdo a esto yo podría clasificarlo como un probiótico. ¿Qué es el probiótico? Este término fue introducido por primera vez en 1965. A diferencia de los antibióticos, los prebióticos fueron definidos como factores de origen microbiano que estimulan la proliferación de otros microorganismos. En el 89, otro científico destacó el hecho que para considerarlo, digamos, al alimento como un probiótico, el microorganismo debe estar vivo y además de que tiene un efecto beneficioso sobre el huésped que lo consuma. Entonces, yo defino al probiótico como los microorganismos vivos que confieren beneficio a la salud del huésped cuando se los administra en cantidades adecuadas, y a los prebióticos como los ingredientes fermentados selectivamente que van a dar lugar a cambios específicos en la composición y o en la actividad de la flora gastrointestinal. Van a conferir así beneficios a la salud del huésped, por lo cual son recomendados, digamos, a nivel mundial. Las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son las más usadas frecuentemente como probióticos, pero también tenemos a la levadura, Saccharomyces cerevisiae, y algunas especies de Escherichia coli y Bacillus también son utilizadas como probióticos. La intención de usar este tipo de probióticos es que ayuden a la flora intestinal que aparece naturalmente en el organismo humano. Algunos preparados probióticos fueron utilizados para evitar la diarrea provocada por los antibióticos o la alteración de la flora intestinal vinculada a los mismos. Hay distintos estudios que documentan estos efectos positivos en la flora y justamente en determinadas enfermedades, como la enfermedad intestinal inflamatoria, el síndrome de intestino irritable, infecciones vaginales y como refuerzo inmunológico. Algunos probióticos han demostrado aumentar la sobrevida de los recién nacidos pretérmino, además también. Los probióticos también fueron investigados en relación con el eczema atópico y complicaciones de la cirrosis hepática. Si bien algunas evidencias en cuanto al papel de los probióticos en reducir el colesterol todavía son contradictorios. En general, la mayor evidencia clínica que existe sobre ellos es el mejoramiento de la salud intestinal y la estimulación de la función inmunitaria, por los cuales son ampliamente recomendados su consumo. El año pasado hubo un caso que salió a la luz en septiembre de una publicación realizada por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, que fue publicado en la revista Cell. Muchas asociaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Microbiología, salieron a refutar este tipo de investigación porque la investigación concluía que tomar probióticos podría tener un efecto menor del esperado, incluso podría retrasar la recuperación de la microbiota intestinal. Tal estudio no evaluó ningún efecto concreto sobre la salud y la única condición requerida para que un microorganismo sea considerado como probiótico era justamente evaluar algún efecto concreto. Este tipo de noticias salió publicada en muchos medios argentinos e internacionales como la BBC, por eso es que salieron justamente a hablar sobre este artículo. Justamente porque ya se sabe y se comprobó la cantidad de beneficios que traen los probióticos al organismo. Este tipo de alarmas realmente es lamentable porque hay muchos estudios clínicos que fueron bien diseñados y ejecutados con revisiones que han llevado a decir que justamente los probióticos traen beneficios a la salud. Por lo cual, digamos, hay que tener en cuenta que muchos tipos de publicaciones por ahí son tomadas en forma parcial y hay que evaluar bien el tipo de estudio que se llevó a cabo para poder llegar a esa conclusión. Bueno, como resumen, entonces, con toda esta información podemos valorar la importancia que tiene este alimento, no solo por ser probiótico, sino también por el aporte nutricional. Cuando uno imagina cómo hacer el yogur, por ahí se imagina un proceso complicado y no lo es realmente. Por eso es que les paso mi pequeña receta casera para hacer un rico yogur, un poco más barato que el que conseguimos en el supermercado. Así que les paso a decir qué ingredientes van a necesitar para poder hacer esto. Una jarra, en general el tamaño que van a querer hacer, supónganse si quieren 1 litro de yogur, bueno, que la jarra por lo menos contenga 1 litro. En lo posible que sea una jarra de vidrio. La leche fresca, un sachet de leche o más, dependiendo del volumen que contenga su jarra. Azúcar, edulcorante, que puede ser stevia
o azúcar mascabo también queda muy rico, y esencia de vainilla si quieren que sea un yogur de vainilla, o sin esencia si quieren un yogur natural. Cuando ustedes van a hacer el yogur, lo primero que tienen que hacer es conseguir también el inóculo, como yo les dije, el cultivo iniciador, que sería un potecito del yogur que ustedes quieran esa consistencia. Si es un yogur firme, si es el yogur batido como el Cremix, ustedes eligen qué yogur iniciador van a querer. Entonces lo que van a hacer es calentar la leche hasta una temperatura en donde ustedes puedan sostenerlo sin quemarse o poner el dedo adentro sin quemarse. Como yo les decía, 42 grados es la temperatura óptima de crecimiento de los microorganismos iniciadores. Una vez que la leche esté caliente a esta temperatura que les digo, deben mezclar con el yogur que ustedes compraron iniciador y con el azúcar o el edulcorante que ustedes quieran poner para endulzarlo. Lo mezclan bien. Fíjense que no pueden pasarse la temperatura de la leche, porque si no se les van a morir los microorganismos que están dentro del yogur que ustedes compraron como producto iniciador. Cuando mezclan eso, mezclan bien, lo ponen en la jarra y lo dejan reposar como mínimo 8 horas en un lugar quieto en su cocina. Al día siguiente, pueden dejarlo en la noche y al día siguiente ya va a estar preparado. Pueden guardarlo en la heladera y ahí después cuando está fresco lo consumen. En general tiene la misma consistencia del yogur que ustedes mezclaron para iniciar este proceso. Como aporte personal les puedo decir que le hago a mi hijo, que tiene 1 año y 2 meses, y lo come todos los días, le encanta. Así que espero que les guste esto y que lo apliquen en sus casas. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias a Andrea Sirio, y estamos llegando así al final del programa. Le dejamos la invitación de hacer el yogur en casa y nos volvemos a encontrar la próxima semana para otro programa de La Hora del Agrotécnico.